Temía tanto ser traicionado que terminó traicionándose a sí mismo. Iván IV, conocido en la historia como Iván el Terrible, no fue solo un monarca más de Rusia. Fue un hombre marcado desde la infancia por el miedo, la traición y la soledad. Un príncipe que vio cómo su mundo se desmoronaba mientras crecía rodeado de intrigas y violencia. Su nombre inspira miedo, pero detrás de esa figura temida se esconde la historia de un hombre consumido por la paranoia, por el temor a perder un poder que sentía tan frágil como su propia vida. Desde que nació en 1530 la vida de Iván fue un camino tortuoso. Su padre, Vasili III, murió cuando Iván apenas tenía 3 años, y su madre, Elena Glinskaya, falleció cuando él era solo un niño. De repente, el joven heredero quedó a merced de nobles ambiciosos y despiadados, que no dudaron en luchar por el control de la corte. Iván creció en un ambiente en el que la traición era moneda corriente, donde cada mirada, cada palabra podía ocultar un enemigo. La infancia de Iván fue un calvario. Sus tutores y guardianes, lejos de protegerlo, muchas veces lo maltrataron o usaron para sus propios fines. Fue testigo de asesinatos y conspiraciones, y pronto aprendió que la confianza era un lujo peligroso. La paranoia comenzó a calar en su alma y se fue arraigando como una sombra imposible de sacudir. Cuando Iván fue coronado zar a los 16 años, parecía que su destino era gobernar con justicia y fuerza, pero la realidad fue distinta. La corona que recibió era también una prisión, una carga que lo ataba a un mundo donde la sospecha y el miedo eran constantes. El poder absoluto no le dio paz, sino que lo aisló aún más, convirtiéndolo en un hombre cada vez más desconfiado y violento. Para controlar a la nobleza y a sus enemigos, Iván creó un sistema de vigilancia y represión llamado la Oprichnina, un cuerpo de élite que ejecutaba las órdenes del zar sin cuestionarlas. Los hombres de la Oprichnina, con sus ropas negras y sus caballos igualmente oscuros, sembraron el terror por todo el país. Nadie estaba a salvo de sus ataques, y la violencia se convirtió en el instrumento para mantener el poder. Pero la brutalidad no solo alcanzó a los enemigos del zar. Iván, consumido por la sospecha, comenzó a ver traición en todas partes, incluso en quienes deberían ser sus aliados y familiares. El miedo se volvió su peor enemigo, y esa lucha interna lo llevó a cometer actos que marcarían para siempre la historia. En su vida personal, Iván vivió una tragedia profunda con la muerte de su esposa Anastasia Romanovna, quien fue su amor verdadero y su sostén en medio de la tormenta. Su muerte no solo lo sumió en el dolor, sino que desató aún más su naturaleza paranoica y violenta. Algunos historiadores creen que a partir de ese momento comenzó su verdadera caída hacia la locura. El episodio más desgarrador y revelador de esta tragedia fue la muerte de su hijo mayor, Iván Ivanovich. En un ataque de ira y desesperación, el zar golpeó fatalmente a su propio heredero durante una discusión, en un acto que simboliza la destrucción que el miedo puede causar incluso en los lazos más profundos de sangre y amor. Este acto no fue solo una tragedia familiar, sino un golpe que afectó el destino de Rusia y cambió el curso de su historia. La muerte del heredero dejó un vacío y abrió paso a un período aún más oscuro bajo el reinado de un zar cada vez más temido y odiado. A lo largo de esta historia exploraremos no solo la crueldad y el poder de Iván el Terrible, sino la profunda humanidad rota detrás de su figura. Un hombre que, atrapado por el miedo y la desconfianza, terminó por traicionarse a sí mismo y a quienes más amaba. En la historia de Rusia, pocos nombres despiertan tanto miedo y misterio como el de Iván el Terrible. Un hombre cuya vida estuvo marcada por la tragedia, la violencia y una paranoia que terminó destruyéndolo desde dentro. Pero más allá del zar cruel y despiadado, hay una historia humana, llena de sombras y decisiones fatales que cambiaron para siempre el destino de un imperio. ¿Te imaginas tener tanto poder que tu propia sangre se convierta en tu peor enemigo? Iván temía ser traicionado por todos, incluso por su propio hijo. Un temor tan profundo que lo llevó a un acto impensable. Hoy te contaré cómo el hombre que gobernó Rusia con terror terminó matando a quien más debía proteger. Esta es la historia que nadie se atreve a olvidar. La muerte de su hijo no fue un simple accidente ni un acto de ira pasajero. Fue el punto de quiebre definitivo que marcó el declive irreparable de Iván IV como hombre y como gobernante. El golpe mortal que le dio a su propio heredero fue, en muchos sentidos, la metáfora más cruda de su reinado. Un poder tan absoluto que devoraba incluso a aquellos que deberían ser protegidos. Tras ese fatídico episodio, Iván se sumergió aún más en la oscuridad de su mente. La culpa y el miedo se convirtieron en sus compañeros constantes, y su desconfianza hacia la nobleza, los boyardos y cualquiera que se le acercara se intensificó hasta niveles insospechados. Su paranoia no solo le hizo eliminar enemigos reales, sino también imaginarios, en un torrente de violencia que afectó a miles de personas. La Oprichnina, ese cuerpo especial que él mismo había creado para asegurar su poder,
se transformó en una herramienta de terror sin control. Los hombres vestidos de negro, con sus caballos igualmente oscuros, recorrieron las calles de Moscú sembrando el miedo, ejecutando sin juicio y destruyendo familias enteras. La población vivía bajo la constante sombra del terror, y nadie se atrevía a cuestionar al zar. Pero Iván no solo destruyó a sus enemigos externos. Su propia familia fue víctima de su locura. La muerte de su hijo mayor dejó un vacío inmenso en la línea de sucesión, y el caos que siguió a ese momento fatal abrió la puerta a años de inestabilidad y sufrimiento para Rusia. El poder absoluto, en manos de un hombre consumido por el miedo y la furia, se convirtió en una amenaza para todo el país. Su reinado también estuvo marcado por campañas militares devastadoras. Iván extendió las fronteras rusas, pero lo hizo con una brutalidad que dejó cicatrices profundas en los pueblos conquistados. Su ambición por construir un imperio solo aumentó su obsesión por controlar cada rincón de su territorio y eliminar cualquier indicio de oposición. La figura de Iván el Terrible es una mezcla aterradora de genio político y demencia. Su visión para Rusia fue grandiosa, pero el precio que pagó el pueblo ruso fue incalculable. Los años posteriores a su reinado, conocidos como el tiempo de problemas, fueron una época de caos y sufrimiento, en gran parte provocados por el legado de desconfianza y violencia que dejó atrás. Más allá de su época, la historia de Iván ha sido objeto de debate y reflexión. ¿Fue un monstruo por naturaleza o fue víctima de circunstancias y traumas que moldearon su carácter? ¿Hasta qué punto la paranoia puede corromper a un hombre y llevarlo a destruir lo que más ama? La muerte de su hijo no fue solo un episodio trágico de una familia real, sino una advertencia eterna sobre los peligros del poder sin límites y la fragilidad humana detrás de las coronas. Iván el Terrible es un recordatorio brutal de cómo el miedo puede transformar a un líder en un tirano y a un padre en un asesino. Esta historia de terror, poder y tragedia continúa resonando en los pasillos del tiempo, enseñándonos que detrás de cada gran figura histórica hay un ser humano con sus debilidades, temores y decisiones que pueden cambiar el destino de naciones enteras. Iván el Terrible murió en 1584, dejando tras de sí un legado tan oscuro como imponente. Su reinado estuvo marcado por grandes avances para Rusia, como la expansión territorial y la centralización del poder, pero también por un rastro de destrucción, dolor y miedo que duró décadas. Su vida es la historia de un hombre atrapado en un círculo vicioso. El miedo a perder el poder alimentaba su paranoia, y esa paranoia lo llevaba a cometer actos atroces que a su vez incrementaban su miedo y aislamiento. El zar que mató a su propio hijo fue víctima de sí mismo, de un monstruo creado por la historia y por sus propios demonios internos. Pero Iván el Terrible también es un símbolo de cómo el poder absoluto puede corromper y destruir no solo a quienes lo rodean, sino a quien lo ejerce. Su historia nos recuerda la fragilidad humana que se esconde tras las coronas y las capas de poder, y cómo la soledad y la desconfianza pueden convertir a un líder en un tirano implacable. A pesar de todo, Iván sigue siendo una figura fascinante, un reflejo de la complejidad del ser humano y de los peligros que acechan cuando el miedo gobierna más que la razón. Su vida nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la traición y el costo que pagamos cuando dejamos que la oscuridad tome control. Si te impactó esta historia y quieres seguir descubriendo relatos fascinantes de la historia que pocos se atreven a contar, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás las verdades ocultas, los secretos y las leyendas que moldearon nuestro mundo. Haz clic en suscribirse y activa la campana para no perderte ninguna historia que cambiará la forma en que ves el pasado. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro de la historia.